El libro de Efesios. Siempre Dios nos sorprende y la sorpresa de Dios nos trae paz. Porque justamente vamos a revisar en el libro de Efesios lo que un líder oraba esta mañana pidiendo a Dios sabiduría. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el primer capítulo. ¿Qué tal si oramos diciendo: Padre bueno en Cristo, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu realidad en medio nuestro, muchas gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta, nos tomas en cuenta, muchas gracias, Señor, porque tú tienes propósitos de bien. Muchas gracias, Señor, porque nos han llamado a ser parte de tu pueblo. Muchas gracias porque has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Muchas gracias por Jesús. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la herencia que hemos recibido en ti. Muchas gracias, Señor, por el país que nos has permitido nacer o vivir. Muchas gracias por hacernos parte de tu iglesia. Muchas gracias porque tu palabra no nos ha faltado. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue sosteniendo. Muchas gracias porque en medio de las dificultades y situaciones difíciles tú estás con nosotros. Muchas gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días y has cumplido tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Y te pedimos, Padre, en esta mañana que Cristo sea revelado a nosotros. Que Cristo sea revelado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero animarles a que en este mes, muy particularmente este mes, usted pueda ir a su casa, meterse en la palabra, leer el libro de Efesios, abra la Biblia, tenga un cuaderno de apuntes a un lado, escriba las cosas que Dios le está mostrando. Y es un libro corto, de tal forma de que no hay mayor complicación. Es una carta también apostólica, es una palabra inspirada por Dios, y tal vez el libro de Efesios, como ningún otro libro en la Biblia, nos muestra o nos revela cuál es el propósito de Dios al formar, crear o fundar la iglesia. Y de eso queremos hablar en este mes, pero lo queremos hacer desde la perspectiva de estudio bíblico, no solamente de la perspectiva de la predicación de la palabra, porque, muchas veces cuando predicamos, y aquellas personas que predicamos sabemos esto, compartimos una impresión de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, y Dios conoce la palabra que necesitamos, la escuchamos, la aplicamos, pero cuando enseñamos la palabra del Señor, estamos yendo un poquito más allá, con la intención no solamente de cubrir las necesidades intelectuales, en este caso de la palabra, sino con la intención de que Dios revele y afirme cuáles son sus propósitos y cuáles son sus planes con nuestras vidas. Creemos que parte de las deficiencias que estamos viviendo hoy día como pueblo de Dios se debe a que la gente no está yendo a la palabra, no está yendo a la palabra de manera consciente e intencional. Uno no estudia la palabra como quien estudia o lee un paquín o lee una revista cualquiera, por muy buena que sea. Hay elementos que nos ayudan para hacer un muy buen estudio bíblico y poder sacarle mayor provecho a lo que estamos leyendo.
Y obviamente al final del camino lo que queremos es mirar qué Dios me quiere decir, qué cosas puedo aplicar con lo que estoy leyendo, y esa es la razón por la cual Dios habla. A pesar de que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y tiene un propósito, el propósito de edificar, de confrontar, de animar, de corregir y demás. Es interesante porque en la serie del mes pasado estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual, y la mayoría de los estudiosos de la guerra espiritual justamente se basan en el último capítulo del libro de Efesios para hablar de guerra espiritual, porque es el único lugar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también en donde se habla acerca de la armadura de Dios. No hay otro lugar en la Biblia que hable acerca de la armadura de Dios. Pero si usted se da cuenta, ese es el último capítulo del libro. ¿Qué hay antes? ¿Cómo es posible o cómo hace Dios para que al final del camino cada uno de nosotros podamos utilizar su armadura? Hay un hay un preview, hay un fundamento, hay una historia para que Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos diga al final, esa es la razón, hermanos, por la cual necesitamos colocarnos la armadura de Dios. Y escuche, por favor, se trata de la armadura de Dios. No es que yo ando poniéndome cosas y quitándome cosas cuando yo quiero y como yo quiero. Se trata de Dios, se trata de buscar en Dios fortaleza, se trata de buscar en Dios auxilio, y en este caso particular, colocarme la armadura de Dios. La intención de este mes es ir paso a paso, desde el puro principio del libro de Efesios hasta terminar en el capítulo 6, para entonces entender por qué Pablo le dice a la iglesia de Efesios, es necesario que se ponga la armadura de Dios. Y vamos a empezar por aquí. ¿Tiene batería? ¿Tiene batería? ¿Lo pásate la mano? Ok. Para poder entender las Sagradas Escrituras, usted y yo necesitamos saber que todas las Sagradas Escrituras nos revelan el plan de Dios para la salvación del hombre. Toda, de capa a capa. 2. La salvación del ser humano ocurre por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ese es el mensaje primario de la Biblia. Gracias. Ese es el mensaje primario de la Biblia. Oh, y entonces había que encenderlo. O sea, yo soy el responsable de eso es lo malo, como dice el pastor, uno es el responsable de todo. No importa qué pasa. Chuzo. Está bien. Por tanto, es importante que usted sepa que si el mensaje primario de toda la Biblia es el plan de salvación del hombre, la Biblia tiene muchos mensajes secundarios con el fin de guiarnos al mensaje primario, conectándonos con el Dios de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno lee la Biblia, y es en este punto en donde mucha gente se atasca, piensa que, bueno, pero la Biblia habla de Sansón y la Biblia habla de David, y son personajes bíblicos reales, están en la Biblia, inspirados por Dios. Pero el fin de esas historias no es que nos detengamos a leer esas historias. Esas historias tienen un propósito, y el propósito es conectarnos con el mensaje primario, la salvación de Dios. Y si usted revisa con mucho cuidado esas historias, específicamente los libros históricos, usted se da cuenta de que continuamente al final del camino Dios intervino y salvó. Eso es lo relevante. Dios intervino y salvó. Dios intervino y actuó. Dios intervino y sanó. Dios intervino. El punto es que Dios intervino. El punto no es que el hombre hizo, volvió y tornó. El punto es que Dios intervino, como ocurre hoy.
usted está enfermo, usted está pasando una necesidad, y no es el hermano, no es fulano, no es mengano, es Dios. Dios intervino, porque el plan de Dios es que usted y yo podamos encontrar salvación en Jesús. De tal forma de que el centro del mensaje bíblico se trata de la persona de Jesús, hermanos. Es Jesús. Y si algo queda claro en el libro de Efesios es eso: todos aquellos que estamos en Jesús. En Jesús. Y Pablo lo repite varias veces y vamos a verlo en un rato. El verbo de Dios se hizo carne, por lo tanto, en Jesús se cumple el propósito de redención planeado en la eternidad. En Jesús. Y finalmente, todas las promesas dadas por Dios tienen su cumplimiento en y por medio de la persona de Jesús. No hay otro nombre en el cual podamos tener salvación. Y no solamente estamos hablando de salvación eterna. No hay otro nombre en el cual podamos tener continua victoria. No hay otro nombre en el cual podamos tener sanidad. No hay otro nombre en el cual podamos tener salvación. No hay otro nombre, hermanos, que no sea el de Jesús. Se trata de Jesús. Jesús es el fundamento. Jesús es el fundamento. Alguna gente dice, bueno, pero yo ahorita no me contesta. La pregunta es, ¿cómo estás orando? Yo la Biblia no entiendo. Bueno, precisamente para eso estamos acá. Ahora, ¿qué es el trasfondo de ese libro? Es interesante y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 19. Abra su Biblia ahí, en Hechos capítulo 19. Hoy vamos a tener la Biblia abierta, bueno, así que no la cierre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, se narra la historia de cómo se funda la iglesia de Éfeso. Pablo, al llegar a Éfeso, se encuentra con 12 hombres, un grupo de discípulos, eran 12, cuyo conocimiento acerca del ministerio del Espíritu Santo y del bautismo de Jesús era limitado. Ellos conocían solamente el bautismo de Juan, y Pablo pasa y los bautiza en el nombre de Jesús, los rebautiza en el nombre de Jesús. Al rebautizarlos en el nombre de Jesús, dice que impuso sus manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban como evidencia. El ministerio de Pablo en esa localidad, en esa ciudad, fue por 2 años. Donde, ahora no soy yo, la siguiente diapositiva nos ubica geográficamente en la localidad. La ciudad de Éfeso estaba en lo que en el antiguo Imperio Romano se conocía como la provincia de Asia Menor. ¿Listo? No, pasa la manual, por favor. Ok, gracias. La provincia romana de Asia Menor, que hoy es conocido como Turquía, y donde está señalado en amarillo el punto que dice Izmir, para aquellos que están más adelante, atrás seguramente no lo ven. Izmir es la ciudad actual, era donde quedaba la ciudad de Éfeso. Ok, ¿recuerdan Apocalipsis capítulo 2 y 3 de la carta que Jesús escribe a través de Juan a las iglesias, a 7 iglesias? Ok, le escribe una de esas cartas a la iglesia de Éfeso. Ahora, es interesante porque a esta iglesia en particular, el apóstol Pablo la felicita porque era una iglesia que rechazaba el mal, capítulo 2 de Apocalipsis, perseveraba y era paciente. Pero Jesús tiene una amonestación para esta iglesia, porque había perdido su primer amor. Había perdido su primer amor. Así que a esta iglesia, justamente esta iglesia de Éfeso, del libro que estamos leyendo y que vamos a estudiar este mes, es a quien Jesús le dice que había perdido su primer amor.
Dame la siguiente. Ahí mismo en el libro de Hechos, gracias. Por favor, en el mismo capítulo 19 del libro de Hechos, lo tiene abierto, versos 11 y 12. Sigue la lectura conmigo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños por los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Cuál era el trasfondo espiritual de Éfeso? Cuando Pablo llega a esa ciudad, se encuentra con los 12 discípulos, 12 hombres, los cuales bautizan en el nombre de Jesús y son llenos con el Espíritu Santo. Empezó una revolución en esa ciudad. Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. La gente llevaba los paños, las sábanas, un pedazo de tela. Pablo oraba por eso, lo llevaban a los enfermos, colocaban eso sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. O sea, una cosa extraordinaria, ¿sí? Ese era el ambiente espiritual. ¿Qué otra cosa caracterizaba que había en esa ciudad? Versos 18 y 19 de ese mismo capítulo 19 dice lo siguiente: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué había en esa ciudad? Brujería, hechicería. ¿Qué más había en esa ciudad? Ahí mismo en el verso 20 de ese capítulo 19 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En otras palabras, llegó el evangelio a Éfeso y la ciudad quedó revuelta. Dios arrolló literalmente al enemigo. Lo arrolló. Porque si la gente luego de escuchar el mensaje se arrepentía, literalmente dice Pablo, cuando aceptamos a Cristo somos somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. La gente, cuando escuchaba el mensaje del evangelio, confesaba los pecados, y como era una práctica en medio de la cultura del pueblo, las magias y las hechicerías, convictaba a la gente de pecado. Tenían los libros. Imagínense que la gente compraba libros. Ahora, ¿qué diferencia hay la ciudad de Éfeso con lo que está ocurriendo ahorita? Absolutamente nada, hermanos. Hay gente literalmente que compra libros de hechicería, de brujería, porque le encanta esa materia, se meten en eso y hacen cualquier cantidad de cosas. Bueno, la convicción de pecado era tal que la gente traía públicamente los libros y los quemaron en una hoguera, y alguien, que seguramente había un contador en medio de ellos. Para los contadores, Dios les bendiga, son necesarios, aleluya. Y sacaron la cuenta de eso, eran 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero, muchísimo dinero. Así que a medida que la gente confesaba su pecado, la gente quemaba los libros, la gente estaba rompiendo con su estilo de vida en la oscuridad y venían a la luz. ¿Usted se puede imaginar el revuelo que había en esa ciudad? Tanto fue que en los versos 23 al 28 del capítulo 19 dice lo siguiente: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Estamos hablando del camino de Dios. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata temblecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, está hablando de Asia Menor, la provincia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
O sea que la gente empezó a reaccionar. Mire acá donde diga la influencia del Evangelio. Cuando la gente empieza a entender que Dios es Dios es Dios verdadero, esa convicción empieza a influir en sus valores. Esa es la transformación del Evangelio, hermanos. Si el Evangelio no está siendo entendido por usted y por mí, nuestros valores no están siendo transformados. El verdadero Evangelio transforma nuestros valores. El Evangelio de Dios tiene que transformar nuestros valores. El valor de Demetrio y sus amigos era el dinero. Y como el bolsillo fue afectado, ¿se dan cuenta? ¿El Evangelio está afectando su bolsillo? Si el Evangelio no está afectando su bolsillo, hay un problema. Porque mis valores de inversión cambian. Mis valores de invertir mi dinero cambian, aún mi tiempo. Eso es el Evangelio, hermanos. Permítanme resumir por asuntos de tiempo. Se formó tal conmoción porque el Evangelio llegó a arrollar la ciudad de Éfeso, que Diana fue entredicho su deidad y el dios Mamón, el dios del dinero. Porque la gente, después de haber invertido literalmente cientos de dólares en sus libros y demás, los quemaron. Ya no iban donde los artífices a comprar ninguna imagen de nada, porque habían creído en el verdadero Dios. Ese es el poder del Evangelio. Es un Evangelio que transforma, no de afuera, no son los elementos externos, si me sé las canciones, si me sé la Biblia, no, hermanos. El Evangelio comienza a transformar desde dentro mi corazón y mis pensamientos, y se refleja en mis valores, cómo yo vivo, cómo usted vive. ¿Qué es realmente importante? ¿Qué ocurrió? Se armó una trifulca en Éfeso, que si usted lee con detenimiento la historia, y lo voy a dejar para que lo lea después, por 2 horas continuas, dice el escritor del libro de los Hechos, San Lucas, que por 2 horas continuas estuvieron gritando: Diana es la diosa no sé de qué. Ahí usted lo tiene, no me acuerdo. Porque la gente piensa que haciendo tumultos y haciendo manifestaciones y haciendo mediciones de fuerza, el montón de gente van a transformar la esfera espiritual. No, hermanos, la esfera espiritual no se transforma ni con manifestaciones de 1, de 2, de 5,000 o de 10,000 o de 50,000. La esfera espiritual se transforma de rodillas, haciendo la voluntad de Dios. Así se transforma la esfera espiritual. No invocando, no repitiendo, no, porque fulano dijo. De hecho, ese texto del mismo capítulo 19 de Efesios presenta una escena interesante. A Pablo, en medio de la predicación del Evangelio, dice que sanaban a los enfermos y liberaban a los endemoniados. Así es que, con la conmoción que se armó en la ciudad, ya habían exorcistas, así como los hay el día de hoy. Y fueron a liberar a un muchacho, un señor que estaba endemoniado, y el demonio le contestó para atrás, porque la fórmula era la siguiente: te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, yo no lo predico, lo predica Pablo. Así que, como seguramente él vio que cuando Pablo decía en el nombre de Jesús, el demonio se iba y estaba viendo la cosa. Dice, esta es la fórmula. La fórmula es en el nombre de Jesús que predica Pablo. Él no lo predicaba porque no lo creía. Hay una diferencia, hermanos, entre repetir cosas porque otro lo dice y otra cosa es repetirlas o decir las cosas porque está convictado en el corazón. Yo creo en el Dios de sanidad y de salvación. Es diferente. Es diferente. Es diferente.
Bueno, nada más ejemplos ahí en la historia para que vean a la diosa. Es que hermanos, con honestidad, con toda honestidad y con respeto a los presentes que tal vez, y los que están escuchando por la internet, solamente hay un Dios vivo. Solo hay un Dios vivo. Solo hay un Dios vivo. Y no son dioses aquellos que el hombre crea con sus manos. Ok, ¿de qué habla la carta? Pablo, a la espera de ser juzgado, de ver el misterio, y pongo entre comillas la palabra, porque no es que es un misterio, algo que esté oculto ahí que nadie se dé cuenta, no. Es algo en el conocimiento exclusivo de Dios y Dios lo revela. De eso estamos diciendo cuando hablamos de misterio. Algo exclusivo del conocimiento de Dios y Dios lo da a conocer. Hasta ese momento no se conocía y Dios lo da a conocer. ¿Qué da a conocer el Señor? Da a conocer a la iglesia. La revelación de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo e instrumento de Dios para confundir y destronar los poderes malignos. Y esto es importante, hermanos, porque cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, a la iglesia de Jesús, a la que Él compró con su sangre. Ninguno de nosotros que está en este lugar, que hemos aceptado a Cristo, está de más. Ninguno de nosotros que está en este lugar que ha aceptado a Cristo es menos. Todos somos hijos e hijas de Dios y pertenecemos al cuerpo, a la iglesia, a la que Él compró con su sangre. Él la compró. Jesús compró la iglesia con su sangre. Usted está aquí porque Jesús salió a su encuentro y usted le creyó. De hecho, ese es igual para todos los cristianos en cualquier parte del mundo. El mensaje lo escucha, es el mismo mensaje, pero no todos lo reciben. No todos lo aceptan, no todos entran por la puerta de la salvación. Para aquellos que entramos por la puerta de la salvación, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia bendita. La iglesia del Señor es bendita. Sintámonos agradecidos porque Dios nos ha incorporado a su iglesia. Y no estamos hablando solamente del Centro de Formación Cristiana, estamos hablando a nivel de todas las iglesias del mundo a través de todos los tiempos. Es una sola iglesia. ¿Con qué propósito? Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo por medio de la cual Dios establece su morada, y eso está en la Biblia, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la serie. Y esto para mí es importante, debe ser para todos nosotros: equipar, fortalecer y hacer madurar a su pueblo con el fin de que se extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Ahora sí, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 15. Por favor, Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, lea conmigo, no importa qué versión tenga. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hagamos vayamos haciendo algunos saltos, porque lo que queremos resaltar esta mañana, ya entendiendo cómo se funda la iglesia de Éfeso y cuáles son las características de esta iglesia y en medio de qué situación política y cultural estaba inmersa, Pablo le dice a esta iglesia que habiendo oído de la fe de ellos, no cesaba de orar por ellos. ¿Qué oraba Pablo por la iglesia? Vaya de vuelta al verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y conocimiento ¿de quién? De Él. De Él. De Él, no de Pablo. De Él, de Jesucristo. Nota lo que está diciendo Pablo. Lo podemos captar. Yo oro para que Dios a ustedes le dé espíritu de sabiduría y conocimiento, pero acerca de Él, de Jesús. Un texto en Deuteronomio, si no me equivoco, en el capítulo 28, verso 30 dice que Dios se ha reservado cosas para Él mismo y nada que a nadie las revela, pero las que Él reveló, las revela. Tan sencillo como eso. Pablo, también escribiendo una de sus cartas, dice allá en Corintios, si no me equivoco, dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para... ¿Para qué? Para los suyos. Hay cosas de Dios, amados míos, que Dios quiere revelarnos. Si toda la Biblia es el mensaje de Dios para la salvación del hombre, esa revelación de Dios fue progresiva. Una de las cosas que atrae mucho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es, de hecho lo cantamos, los diferentes nombres de Dios, como es conocido. Bueno, lo cantamos nosotros, pero es más que cántico. Es la revelación progresiva de la persona y el carácter de Dios. Jehová Sidkenu, Jehová Shalom, todo aquello que cantamos. Bueno, ahí hay algunos de ellos: Adonai, Roí. Y decimos en el cántico: tú, oh Jehová, eres escudo mío, mi gloria y el que levanta todo mi ser. Es más que canto, hermanos. Es la revelación de Dios a su vida. Y no hay manera de que esa realidad sea vivida por usted y por mí si no buscamos de Dios. Se convierte en letra muerta. Se convierte en algo aprendido, en algo memorizado. Pero si no experimentamos que Dios es un Dios que sana, nunca sabré que Dios sana. Y para que Dios sane, debo estar enfermo.
si no experimento que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y que Dios es mi bandera, para poder experimentar que Dios es bandera, hermano, hay que estar en medio de una batalla y mirar cómo Dios levanta bandera a favor de nosotros. Dios quiere revelarse a su vida y a la mía. No para que yo venga y predique solamente, porque Dios es un Dios real, poderoso, real, grandioso, hermoso. Por eso dice, acerquémonos al trono de la gracia. Es una invitación constante para que nos acerquemos. La única manera de poder conocer a Dios es acercándonos a Él. ¿Y qué le dice Pablo a esta iglesia? Vaya conmigo, sigue la lectura en el verso 18 ahora. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, esta es una buena palabra para subrayar, para que la recordemos siempre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y haga un alto ahí, hermanos. Nosotros, los evangélicos, tenemos una muy buena práctica, la práctica de memorizar el texto bíblico y repetirlo. Y la práctica es excelente. Me parece una excelente práctica y la recomiendo. De hecho, nos ayuda espiritualmente y nos ayuda cognitivamente. Si usted no quiere tener problemas de trastorno de memoria y todo lo demás, comienza a leer la Biblia y empieza a aprenderla, literalmente. Eso va a hacer nuevas conexiones en su cerebro y va a empezar a reconectar a cosas desconectadas por ahí. Algunos estamos más desconectados que otros, pero bueno, va a conectar algunas cosas por ahí y nos va a ayudar a aprender la palabra. Y su mente va a estar continuamente chispa. De hecho, Pablo dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. O sea, continuamente estoy pensando tonterías. Yo estoy pensando en la novela de, ¿cómo que se llama? La de Josué, ¿se llama? Sí, a nadie la ve. Ok, sigo. Y va a mantener su mente continuamente activa. Para que sepáis, para que sepan qué cosas Pablo quiere que la iglesia de Éfeso y la iglesia de todos los tiempos sepamos. 3 cosas quiere que usted y yo sepamos. La primera, ahí mismo en el verso 18. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? 2. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y 3. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con aquellos? No, para con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estamos desvalidos, ni estamos por ahí a tientas. Hay un Dios real que se ha revelado a nosotros, y Pablo dice, yo oro para que el entendimiento de ustedes sea abierto. Tenemos recursos en Dios. Y dice Pablo, quiero que sepan acerca de la esperanza que tienen en Jesús. Quiero que conozcan la multiforme grandeza de sus riquezas con los santos. Y quiero que conozcan el gran poder de Dios a favor de ustedes. Se acabó. Se acabó el tiempo.
Hermanos, nuestra esperanza en Jesús es una esperanza viva. Nuestro Dios vive. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, día y noche. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos que el enemigo estaba delante de Dios 10 noches acusando a los santos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, la Biblia dice que el enemigo está delante de Dios todos los días, 10 noches acusando a los santos. Apocalipsis, capítulo 12. 10 noches acusando a los santos, pero ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra en ellos. Si el diablo está acusándonos delante de Dios 10 noches, hay un intercesor vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hermanos, por favor, no estamos a tientas. Dije que el enemigo está haciendo con mi vida lo que... ¡Ay, el diablo nada, hermanos! El diablo nada, no puede hacer nada sin el permiso del Padre. Y hay un Señor suyo, Salvador suyo, a la diestra de Dios diciendo: acuérdate de José, míralo, acuérdate de José, acuérdate que derramé mi sangre por él, acuérdate de José, metió la pata, pero acuérdate de él. Y la vuelve a meter, pero acuérdate de él. Hermano, esto es un motivo de celebrar. Y Dios está por nosotros. 2. Las riquezas. Bueno, antes de pasar del 2. Su esperanza y mi esperanza es una esperanza real. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, es un tremendo grito de batalla. Pero tiene su efectividad a medida que usted y yo nos sometamos a Dios. Yo no puedo seguir viviendo como yo quiero vivir, como a mí me da la gana de vivir, y pretender que Dios pelee por mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es interesante porque Dios, y uno se queda asombrado y dice: Señor, ¿por qué lo has hecho? Si uno entiende cuando uno se acerca a Dios y ve su santidad y su majestad, wow, ¿quién se comparará a Dios? ¿Quién podrá estar de pie frente a la majestad de Dios? ¿Quién es digno de estar en la presencia de Dios? Ninguno. La única razón por la cual podemos acercarnos a Dios es porque Él derramó su sangre por nosotros. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vuelve la mirada al verso 3 del capítulo 1 de Efesios, nada más que tiene que mover la mirada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y si usted sigue leyendo, hermano, escogidos, predestinados, aceptos, sin mancha, sin pecado. Hermanos, está hablando de una meta a lograr, porque estamos en proceso de, pero no nos salgamos de las manos de Dios. Permítale a Dios que termine su obra que empezó en usted.
Permítele a Dios que termine la obra que empezó en usted. No se salga de las manos de Dios. No nos salgamos de las manos de Dios. Dios a usted lo ha escogido. Y quiero aclarar, cuando el texto bíblico habla de predestinación, no está hablando de que a unos sí y otros no. No está diciendo eso. O el original griego no lo dice de esa manera. El texto o la palabra en el griego original lo que están traduciendo es que Dios tiene un plan. Hay un plan de parte de Dios para su salvación y mi salvación. El mensaje predicado, dice Apocalipsis 3:20, está la puerta tocando. Y si alguno oye y abre, debe ser abierta la puerta desde dentro. Jesús no va a forzar la apertura de la puerta. Cuando yo abro la puerta y yo entro, apenas estoy empezando. Y empiezo a entender, wow, Dios desde antes de la fundación del mundo había pensado en mí. Y envió a Jesús por mí. Y me hizo ser parte de un pueblo donde Él está haciendo de ellos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y empieza a abrirse delante de mí todo un escenario que desconocía. Soy especial para Dios. Eres especial para Dios. Escúchame por favor. Tú eres especial para Dios. Y finalmente dice Pablo, yo quiero que sepan acerca de la super eminente grandeza del poder de Dios, que actuó en Cristo Jesús, levantándolo de los muertos. Y quiero hacer un algo aquí, hermanos, porque siempre vemos con algún ojo de envidia lo que Dios hace en otros. Pero ¿por qué a fulano y a mí no? ¿Por qué a Ventano y a mí no? Dios quiere que todos sus hijos podamos experimentar la supereminente grandeza de su poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que Jesús desea que su iglesia experimente. Es un poder de vida. Porque si levantó a Jesús de los muertos, le trajo vida. Así que el Espíritu de Dios, una de las cosas que hace es dar vida. Estamos viviendo hermanos, está usted viviendo, está experimentando la supereminente grandeza de su poder, estamos experimentando el poder de Dios que transforma. Amados, hay cosas que usted y yo y nadie puede hacer, solo Dios para intervenir. ¿Por qué no le damos lugar a que Dios nos muestre su poder? ¿Por qué no nos hacemos a un lado y dejamos que Dios nos muestre su poder? Termino con esto. Recuerda que dijimos que el capítulo 6 termina con la armadura de Dios, pero antes de terminar en la armadura de Dios, es importante que la iglesia entienda lo que hemos expresado hasta este momento. La iglesia que se coloca la armadura de Dios sabe, no está adivinando. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a probar a ver qué sucede. No. La iglesia que usa la armadura de Dios sabe
sabe que tiene una esperanza viva, sabe que Dios ha derramado riqueza sobre ella y sabe que hay poder de Dios disponible para él. Sabe, lo sabe. No está esperando. Bueno, voy a orar para ver qué pasa. No, hermano, no ore. No va a pasar absolutamente nada. Nada va a pasar. El que se acerca a Dios, y este es el desafío para nosotros esta mañana, el que se acerca a Dios sabe que Él está y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios sabe que Dios está ahí. No lo veo, no importa, Él está. No lo siento, no importa, Él está. No lo veo, así que hoy no voy a obedecer. No sea bobo. No seamos bobos, hermanos. Así que la iglesia que se coloca la armadura de Dios sabe. La iglesia de Éfeso aprendió eso. Sabe que es Dios. ¿Quién es Dios? Sabe que se puede acercar a Dios. Pablo entonces le dice, colóquese la armadura de Dios. Aquí la gente se quiere poner la armadura de Dios y quiere vivir como le da la gana. No se puede, hermano. No se puede. Y después hay un montón de cristianos derrotados. ¿Qué pasa? Un montón de cristianos derrotados. Derrotados y washi. No sabemos si son o no son. A veces sí, a veces no. A veces están ardiendo en fuego. Y otras veces están mojados hasta la ropa interior. No, hermanos. Sabemos. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, hermano, es una convicción interna. Dios solo lo puede revelar a su vida. Yo oro para que Dios lo pueda revelar a su vida y a la mía. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? Pide su rostro, por favor. De la cena del Señor, tal vez sea el simbolismo cumbre, porque nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es el simbolismo de un poderoso mensaje. Hemos sido salvados por Dios. Escogidos, adoptados, llamados a ser sin mancha, sin pecado, para la alabanza de la gloria de su nombre. En Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.